Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador, los que se encuentran en este lugar, los que se encuentran en casita, un saludo, un abrazo muy fuerte, paz a vosotros. Hoy, en esta hermosa tarde que el Señor nos regala, todavía parte de su día santo, nos hemos gozado, nos hemos regocijado en Él y en la palabra de nuestro Dios. Hoy en esta tarde, mis hermanos, ya escuchábamos esas hermosas alabanzas. Somos la iglesia de Dios, somos ese pueblo escogido. También escuchábamos esa hermosa alabanza que dijera uno de los grandes profetas de nuestro Dios, de cada uno de los que hoy estamos presentes acá, que nos ha dado un encargo, una responsabilidad de anunciar su palabra, de anunciar su evangelio. Los invito a que abran su escritura y vayamos a ese pasaje que mencionábamos a través de esa alabanza en el capítulo 52 del profeta Isaías, y que dice de esta manera, capítulo 52 del profeta Isaías, versos 7 y 8. Isaías 52, versos 7 y 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Si ustedes gustan acompañarme en voz alta, los que están presentes, los que están en casita lo pueden hacer. Y dice así: cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darás voces de júbilo, porque ojo a ojo verá que Jehová volverá a traer a Sión. Amén. Ocupen sus lugares. Palabras que uno de los siervos de nuestro Dios, el profeta Isaías, y que se le conoce como el profeta mesiánico, el que anunció mucho y habló mucho de la venida o de la aparición del Hijo de Dios, del Mesías. A través de estas palabras encontramos una promesa que Dios da a todos aquellos que llevan sobre sus hombros esa responsabilidad de anunciar la palabra de Dios, de anunciar lo que Dios tiene establecido para todo el mundo y para su pueblo. En el pueblo antiguo, en el pueblo de Israel, a todos aquellos que anunciaban al peligro que sobrevendría para el pueblo, le llamaban atalayas. Anunciaban el peligro cuando el enemigo se acercaba a atacarlos. Y todo aquel que estaba percibido, pues hacía caso y se libraba de ese peligro. Hoy en día, mis hermanos, esa palabra es anunciada por todos aquellos que, como dijo el apóstol Pedro, lo que por gracia recibí, por gracia doy. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Les confieso que hace poco, no muy lejos, el año antepasado, antes del 2020,
yo me preocupaba tanto porque había encontrado en la Escritura que Jesús, a todos aquellos que recibieron su palabra, que recibieron su evangelio, les dio una orden. Y la orden fue ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y era mi gran preocupación. Yo mismo decía, ¿cómo vamos a cumplir esta misión que el Señor nos ha dado? Quizás podemos viajar de este país a otro, pero no tenemos los medios para hacerlo. ¿Cómo va a poder llegar el mensaje de Dios a lugares que ni siquiera conocemos? Y todas las cosas pasan porque así es la voluntad de nuestro Dios. Esta pandemia ha hecho a que muchas de estas cosas que nos eran imposibles a nosotros los hombres, los seres humanos, poder hacer, se dieron porque así fue la voluntad de nuestro Dios. Hoy a través de estos medios, Dios nos da la oportunidad de llevar ese mensaje a través de estas plataformas que hoy estamos usando, a los hogares de cada familia que quizás no tenían la oportunidad o no tenían el medio para transportarse a un lugar donde se hablara la palabra de Dios, o quizás están incapacitados sin poder moverse, y que a través de estos medios hoy podemos hacerlo. Admiramos a aquellos hombres del ayer, pero también aquellos hombres que hoy en día lo hacen por allá por las sierras de nuestro país. Y vamos a hablar de México porque es donde nosotros los mexicanos conocemos, a las sierras de Guerrero, de Oaxaca, donde no hay carreteras, donde ni siquiera a caballo se puede llegar, pero estos hombres lo hacen a pie. Se llevan horas, días, pero lo hacen. Y fue en ese tiempo entonces que los profetas lo hacían de esta manera. Por eso es que el profeta Isaías decía: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian el evangelio, porque ellos eran días de caminos. Cuando nosotros vemos la travesía del apóstol Pablo, cómo de un lugar a otro se tenía que trasladar a cumplir con esa misión que el Señor había dado. Y es muy hermoso cuando nosotros nos ponemos a analizar todo esto, cómo sucedió, cómo pasó, para que hoy en día nosotros también tuviéramos la oportunidad de escuchar esa palabra de nuestro Dios. A través de estos pasajes entonces nosotros encontramos que hay una misión. Y cuando Jesucristo dijo allá en San Marcos capítulo 16, verso 15, dijo así: y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Quizás a lo mejor los apóstoles hicieron esa misma pregunta que muchos de nosotros hoy nos podemos hacer, o meses atrás nos hacíamos. ¿Cómo es que vamos a poder cumplir con toda esta misión? Mis hermanos, entonces encontramos que poco a poco Dios nos va dando la oportunidad de que este mensaje siga llegando a la gente, a las naciones. Nosotros venimos a ser como aquellas atalayas que anunciaban el peligro que sobrevendría al pueblo, a la nación. Hoy no solamente al pueblo ni a la nación, hoy a todo el mundo. Porque las cosas que hoy estamos viendo son señales de la venida de nuestro Salvador. Y es como aquella trompeta que se tocaba y que el pueblo tenía que estar apercibido al escucharla, porque algo se aproximaba. Hoy sabemos que lo que se aproxima es la venida del Hijo de Dios, por lo cual tenemos que seguir hablando de esa palabra de nuestro Dios, ese mensaje. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, decía de esta manera, primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, verso 16. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo lo tomaba como algo que a él lo llenaba de gozo. Cuando nosotros conocemos o nos vamos un poquito a la historia, ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre, o fue un joven, que fue instruido a los pies de un grande hombre, de un gran maestro, del maestro de Israel, que se llamaba Gamaliel, doctor de la ley. Cuando era joven, él fue instruido a sus pies. Él conocía todo esto. Él no ignoraba las escrituras. En una de sus defensas, cuando lo acusaban, él decía: yo soy fariseo de fariseos, y conforme a la ley, celoso más de todos los de mi nación. Y Pablo entonces aquí, cuando él recibe esta encomienda de parte de nuestro Salvador, dijo estas palabras: pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, o sea, no tengo por qué sentirme más, porque lo hago, porque tengo que hacerlo, predicar en esta nación y irme a esta otra. Los que lo conocían sabían su trayectoria, de dónde venía, quién era. Pero él decía: si lo hago por voluntad, ya tengo un premio. Pero si no lo hago por voluntad, ya de por sí, Dios me lo ha mandado y lo tengo que hacer. Pero seguramente el apóstol Pablo quizá nunca pensó que el evangelio lo tenía que predicar forzosamente. Porque dice el verso 17: por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada.
Amados hermanos, entonces el Evangelio, la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina, es la que nosotros recibimos, es el mensaje de salvación, la que nos ayuda a darnos cuenta, la que nos ayuda a abrir nuestra mente para darnos cuenta que vamos por terrenos peligrosos, que nos acechan los peligros de distintos lados. Pero nuestra meta es alcanzar lo que escuchábamos en el mensaje anoche, un premio, la corona que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Cuando Jesús decía que este evangelio tenía que ser predicado a todo el mundo, es porque algo tiene que venir a este mundo. Mis hermanos, si nosotros no estamos apercibidos, vamos a perecer como sucedió en el antiguo mundo, cuando en los tiempos de Noé, en el diluvio. Y hoy a través de este mensaje, entonces Dios nos está preparando para todas aquellas cosas que han de venir, pero que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios, hacer la parte que nos toca hacer, de llevar a conocer la palabra a aquellos que no la conocen. Pero quizás algunos diremos, es que hermanos, yo no siento que yo no tengo el don de evangelizar. Siento que yo no tengo ese don de hablar. Pero a través de las Escrituras hemos encontrado que aún hasta con nuestra forma de comportar o cómo nos comportemos, nosotros podemos atraer almas a los pies de Cristo. De manera que entonces nosotros somos ese pueblo, somos esa iglesia de Dios. Pero hay muchas cosas también que nosotros tenemos que cambiar dentro de nosotros, porque somos ya parte de ese pueblo escogido. Somos parte de aquel pueblo que Dios le hizo muchas promesas, pero para alcanzarlas hay un sacrificio por hacer. Y ahí es donde muchas veces nosotros, o muchos de nosotros, damos un paso atrás, o a veces ya no queremos seguir adelante. Y dice el apóstol Pablo en una carta que le escribe a Timoteo, en su capítulo 1 carta del apóstol Pablo a Timoteo, él le dice, es la segunda carta, capítulo 2. Dice el verso 20. Nosotros somos ese pueblo, esa iglesia que Jesús ha ganado con su sangre. Pero para esto, nosotros tenemos que pasar por este cambio, porque es el mensaje que viene a nosotros, el Evangelio, la enseñanza, la doctrina, porque estábamos
en un terreno donde no conocíamos o ignorábamos las cosas de Dios, ignorábamos cuál era la voluntad de Dios, pero cuando le abrimos nuestro corazón, Él llega y nos empieza a transformar, empieza a hacer un cambio en nosotros. Y en esos cambios muchas veces es cuando nos duele. Y es donde muchos echan un pie o un paso atrás, o se estancan y ya no quieren caminar, o muchos es para recobrar fuerzas. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 20: mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, que esto era lo que tenía que acontecer. Ahora la pregunta sería para nosotros: ¿cuál de estos vasos nosotros quisiéramos ser? ¿Vasos de honra o vasos de deshonra? Yo creo que la respuesta es porque ya estamos acá. Ya salimos de donde estábamos. Ya Dios hizo un cambio en nosotros con traernos a este lugar. Y este lugar se le conoce como la casa del alfarero, la casa de la sabiduría. Es donde nosotros venimos a instruirnos, es donde nosotros venimos a prepararnos. Y hoy estamos entonces ante ese alfarero. ¿Qué hace ese alfarero con ese material que ponen en sus manos? Aquí Pablo dice que en una casa grande no solamente hay vasos de distintos materiales, pero hay unos vasos finos y hay unos vasos también de madera. Si vamos nosotros al libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, del verso 1 en adelante, Pablo aquí ya hace mención de una casa, y esta casa a la que él se refiere es la casa del alfarero. Es donde nosotros estamos, es donde nosotros venimos a que Dios haga un cambio en nosotros, a que Dios nos enseñe, a que Dios me diga qué más debo hacer para agradarle, para servirle, para llevar su palabra, para recibir esas bienaventuranzas que dijo el profeta Isaías. Cuán hermosos son los pies. El profeta Jeremías escucha el llamado de nuestro Dios y le dice: ve a la casa del alfarero. Quizás hizo muchas preguntas: ¿qué es lo que me quiere decir el Señor? ¿O por qué tengo que ir a la casa de un alfarero? ¿Que tiene que ver con lo que a mí se me ha encomendado? Pero dice así el verso 1 del capítulo 18 del libro del profeta Jeremías:
la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Cuando él llega a este lugar donde Dios lo había mandado, lo que miró ahí fue que había un hombre trabajando el barro, y dice que hacía una obra sobre una rueda. Los que conocen de artesanía, anteriormente todo se hacía con las manos. Algunos llegaron a tener una base donde tenía un pedal, con el pie le daban y la rueda daba vueltas según lo que quisiera hacer: un vaso, un jarro, una olla, una cazuela. Pero en lo personal me tocó vivir, mi mamá trabajaba la artesanía, hacía los jarros, las ollas, las cazuelas. En el pueblo o en la sierra donde yo vengo, ahí donde poníamos el agua para beber, le llamábamos tinajas, y era una olla grande que se hacía para depositar el agua ahí y nosotros ir tomando. Pero lo que pasaba es que cuando se estaba trabajando el barro, solamente ella sabía qué tanta amasada le iba a dar al barro y qué tanto de cocimiento le iba a dar para que al sacarlo del horno no se estrellara o el agua no se trasminara. Y todo lo hacía a mano. Hoy en día yo sé que haya ya más instrumentos o cosas con las que se puede trabajar la artesanía. Pero al tiempo que el profeta Jeremías está yendo a la casa de este alfarero, dice que él hacía obra sobre la rueda. ¿Qué haría? A lo mejor un vaso, un jarro. Y dice el verso 3, el 4, perdón. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Nos detenemos ahí. El alfarero, el que estaba trabajando el barro, estaba haciéndolo y quizás le iba quedando un vaso bonito, perfecto. Pero ¿qué pasó? Cuando el profeta se le queda viendo y dice que se quiebra. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado algunas veces que estamos haciendo algo con tanto cuidado, con tanta delicadeza, y que en un descuido nos salió mal? ¿Y qué hacemos? A veces nos enojamos, o a veces decimos: ya no lo vuelvo a hacer otra vez. Ya mejor que se quede así. Pero sigue diciendo: dice, y tornó y hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Jeremías estaba viendo todo esto. Cuando miró que se le rompió, quizá él esperaba que el alfarero exclamara con coraje, porque algo que estaba haciendo y a lo mejor era hermoso, pero se le rompió. Pero ¿qué siguió mirando? Dice, él tomó otra vez el barro y empezó a hacer otro vaso. Quizás aún no entendía Jeremías el mensaje que iba a recibir. Quizás no entendía todavía lo que Dios le iba a revelar. Pero sigue diciendo el 5.
Entonces fue a mí palabra de Jehová diciéndome. Cuando él miró estas cosas, fue entonces cuando Dios le abre el entendimiento al profeta Jeremías y le muestra lo que él le quería decir, lo que él quería que él entendiera para irlo a predicar a su pueblo Israel. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fue ahí donde Jeremías recibe el mensaje que tenía que llevar al pueblo de Israel. Y así como ese hombre estaba trabajando ese barro, así como se le quebró el vaso, pero él no se quedó ahí, siguió trabajándolo y le siguió dando forma. Así dice nuestro Dios que tenía que ser con la casa de Israel. Pero alguien dirá, pero este mensaje era para Israel, era la casa de Israel solamente. Ya no puede ser para mí. Nos vamos a detener ahí y vamos a ir a lo que dice Efesios capítulo 2. Si el mensaje nada más era para el pueblo de Israel, dice Efesios capítulo 2, y es cierto, el mensaje fue para el pueblo de Israel, pero una vez que aquellos santos hombres de Dios cumplieron con esa encomienda, siguieron predicando el evangelio y llegó hasta nosotros y nosotros nos encontrábamos en esta situación. Dice en el verso 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, aquí se está refiriendo a nosotros, el mensaje ya fue para la casa de Israel, pero que dice, vosotros los gentiles que en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros? Sin nada. Si quisiéramos decir que ese mensaje solamente fue para la casa de Israel, entonces nosotros seguimos estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero como nosotros ya escuchábamos uno de los mensajes que Cristo vino a buscar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el hombre. Desde la caída del primer hombre, Satanás toma control de todo y se apodera de ello, de manera que se toma hasta lo que no le correspondía. Cuando Dios dijo allá en el capítulo 1 de Génesis, verso 26, dice así, para no decir otra cosa, capítulo 1 del libro de Génesis, verso 26. No le vamos a dar lectura a todo el verso, pero a lo que quiero mencionar es esto. Dice el verso 26 del capítulo 1 de Génesis:
Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. ¿Qué le dio Dios al primer hombre? Todo. Por eso Satanás, desde cuando logra hacer que el hombre caiga de la gracia de Dios, se apodera de todo esto que Dios le había dado al hombre. Tanto así que se adueña de todo el mundo, hasta de nosotros. Porque antes que nosotros recibiésemos a Cristo en nuestro corazón, antes que nosotros recibiésemos el Evangelio, estábamos presos en una cárcel con rejas donde no podíamos salir. Y si lo queremos poner de esta manera, hubo una subasta acerca de nosotros, donde nadie siquiera daba un centavo por cada uno, para esa libertad. Pero de repente apareció uno que no solamente dio un centavo, sino dio su vida en rescate por nosotros. Porque nos tenía presos. Satanás se había adueñado de todo. Y él mismo lo confiesa. Y no se lo confesó a alguno de los hombres, se lo confesó al Hijo de Dios. Dice en el capítulo 4 del Evangelio de Jesucristo, según San Lucas. Lucas capítulo 4. Satanás le dice a Jesús, porque tienen un diálogo, un debate, y le dice así. Lucas capítulo 4, del verso 3 en adelante. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Satanás está combatiendo con Cristo, con el Hijo de Dios. 4. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Le vuelve a decir: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en su momento de tiempo todos los reinos de la tierra. En ese momento, Satanás dijo: si no te pude hacer caer porque tenías hambre, porque recordemos que Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado, dice, en el Espíritu al desierto por 40 días sin probar alimento, y lógico que como ser humano iba a tener sed, iba a tener hambre. Satanás se aprovecha de la situación y dijo: hoy es tiempo de que vuelva a hacer caer al hombre, no solamente al hombre, sino al Hijo de Dios. Así como lo hice con la primer creación, lo voy a hacer otra vez. Y aprovechando el momento que Jesús tenía hambre, le dijo: a ver, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan, porque era comida. Pero Jesús le contesta con la Escritura. Los dos conocían la Escritura, porque recordemos que Satanás fue un ángel de luz que estuvo en la corte celestial de nuestro Dios. Era uno de los brazos derechos, pues la Escritura dice que era un querubín cubridor, un protector que protegía. Estaba arriba de las jerarquías celestiales. Pero al tener ese puesto se enalteció y por eso fue derribado. Y ese fue su enojo contra Dios. Así que logró hacer caer al primer hombre.
y se adueñó de todo, y hoy quiere hacer caer a Jesús y le dice en el verso 6, y le dijo el diablo: a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Satanás le confiesa a Jesús que toda esa gloria, los reinos que se miraban en la tierra, eran de él, que a él se lo hubiera entregado. Ahora la pregunta es: ¿cuándo se le entregaron a él? Más bien, él se los tomó cuando logró hacer caer al primer hombre. Pero aquí él dice: a mí me es entregado, y a quien yo quiero, lo doy. Mis hermanos, entonces decimos que nosotros en un momento estábamos sin Cristo, sin Dios en el mundo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos, las promesas, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero como Jesús vino a comprarnos con su sangre preciosa, Él sí pagó el precio de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros somos valiosos delante de Dios, porque fuimos comprados con la sangre de su Hijo. Así de que de esa manera, entonces, si regresamos a Efesios capítulo 2, después de que Él nos rescató de esa prisión de obscuridad, de donde estábamos, que era el pecado, en las garras de Satanás, nosotros ahora ya le conocemos sus mandamientos. Así que dice entonces en el verso 19, Efesios 2, 19. Si antes estábamos alejados, si antes estábamos distanciados, si antes no teníamos nada, ahora que le hemos recibido, dice Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¿Qué somos ahora? Ciudadanos. ¿Y qué es un ciudadano? Alguien que ya tiene la ciudadanía que tiene una persona que nació dentro del país, así que tiene todos los derechos que tiene un ciudadano. Ahora lo tenemos nosotros, pero todo eso nos acarrea una responsabilidad de cumplir entonces lo que se le dio al pueblo de Israel. Y si entonces estábamos pensando que ese mensaje que se le muestra a Jeremías era solamente para la casa de Israel, a través de la Escritura nos estamos dando cuenta que después que fuimos comprados con la sangre del Hijo de Dios, ahora ya somos ciudadanos, ahora ya somos parte de ese pueblo. Así que el mensaje entonces de Jeremías es para nosotros. Muchas veces en nuestras oraciones, cuando estamos orando, le pedimos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero ser como ese barro en las manos del alfarero. Moldéame, hazme una persona diferente, hazme una persona nueva. Ya no quiero ser igual, ya estoy cansado. Hazme como ese barro en tus manos. Pero cuando Él nos empieza a trabajar, nosotros quizás no lo conocemos, muchas veces sí, sabemos cuál es la falta
o lo que nos está estorbando para poderle servir a Dios, Dios sí lo sabe. Y es ahí donde empieza a trabajar el barro y nos quiebra, nos vuelve a hacer, y es cuando sentimos feo. ¿Cómo es que lo notamos? Cuando hay alguien de los hermanos y predica el mensaje y me hace sentir mal y hasta llego a decir, este hermano está hablando de mí, o este hermano, de seguro alguien le contó que yo estoy pasando por esta situación y por eso lo está predicando. Pero no es Dios que conoce la situación mía y me está diciendo, esto es lo que tú tienes que cambiar, esto es lo que tú tienes que dejar. Es Dios quien está trabajándonos como ese barro. Así que el mensaje que era para el pueblo de Israel es para nosotros. ¿Por qué? Porque así dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice así: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió y pasó en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Es para que nosotros también haya una esperanza. Con más razón ahora que ya hemos aceptado al Señor y estamos caminando ya por su senda. El mensaje entonces que fue para el pueblo de Israel es para nosotros, porque Cristo ya vino a ganarnos con su sangre. Pagó el precio, ya nos rescató. Por eso es que dice en Efesios un verso que es muy controversial, que no lo puede entender cualquiera, o lo malinterpreta, y dice así, Efesios capítulo 2. Hoy nos estamos dando cuenta que estábamos en un lugar presos, en la oscuridad, sin que nadie nos pudiera rescatar, y ese lugar era el pecado, donde no conocíamos a Dios, estábamos sin Cristo, sin esperanza, no teníamos nada, pero Cristo vino a pagar el precio para que se pudiera abrir esa reja y nos sacó de ese lugar y nos trajo ante sus pies. Y entonces dice Efesios vamos a darle lectura desde el verso 5 hasta el verso 9. Dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo que quiere decir aquí, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que nosotros no hicimos nada que justificara la muerte de Jesús para que nos viniera a sacar de ese lugar donde estábamos en el pecado. No hicimos nada.
sino que Dios se agradó de nosotros, tuvo compasión de nosotros y nos sacó de las prisiones de oscuridad, y dice que estábamos muertos en pecado. Así que por gracia, por un regalo de Dios que fue su Hijo, nos sacó y nos puso en este lugar. Por gracia sois salvos. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No quiere decir que ya la salvación la ganamos, que ya no tenemos nada que hacer para la vida eterna. No, por gracia te sacó de ahí, te trajo acá. Fuiste salvo del pecado, estás aquí. Ahora te corresponde hacer tu parte a ti. Si dejas que la vida eterna se pierda o la mantengas. Así que entonces, mis hermanos, esos pies, esos hermosos pies que anuncian el Evangelio, son cada uno de ustedes, que anuncian esas nuevas. Donde quiera que ustedes se paran, hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan de la palabra de Dios. Ustedes son los que están recibiendo esa bienaventuranza. Cuán hermosos son los pies. Lo que sí debemos de tener en cuenta que entre más nos acercamos a Dios, venimos a ser como ese barro que va siendo trabajado. Hay algún defecto que a Dios dice, te lo tengo que quitar porque te estorba en tu vida, en el camino que me estás siguiendo. Te estorba y te lo tengo que quitar. Y es cuando nos duele, cuando nos pasa algo. Pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo estoy bien con Dios? No es Dios que te está diciendo, tú me pediste, hijo, hija, en oración, que querías que te hiciera una persona diferente. Yo te estoy haciendo diferente. Esto no te hace bien tenerlo. Te lo tengo que quitar. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, Juan capítulo 15, en su verso 1 en adelante. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. Así que en esa alabanza que entonaba nuestro hermano ministro, somos la iglesia de Dios, y en uno de sus párrafos dice que Cristo va a venir por esos frutos que espera cosechar de nosotros. Nosotros somos cada uno de esos frutos, pero esos frutos que somos nosotros, ustedes tienen que dar frutos, y Él va a venir a cosecharlos. Y dice en el capítulo 15, verso 1 en adelante, yo soy la vid verdadera, Jesús, y mi Padre es el labrador. Nos detenemos poquito. Los que conocen de jardinería, como el hermano Polito, el hermano Saúl Juárez, que conocen de esto, cuando siembran una plantita o un arbolito y luego unas de sus ramas están yendo para otros lados, ¿sí? ¿Qué hacen? Las cortan, las podan para que vaya creciendo bonito esa planta. Si ustedes le preguntaran y la planta hablara, ¿te duele cuando te cortan esas ramitas? La planta les diría que sí. ¿Pero por qué lo está haciendo el hermano? Para su bien. Jesús dice que es esa vid verdadera. Y el que la poda, el que la limpia, ¿quién es? Su Padre, nuestro Dios. Así que cuando nuestro Dios nos esté podando, no le reclamemos. No digamos,
¿por qué me está pasando? ¿Por qué me haces esto? Nos está limpiando de las cosas que nos pueden afectar a nosotros. Y por eso dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Así que, mis hermanos, sintámonos privilegiados cuando somos reprendidos de nuestro Dios, porque entonces estamos seguros que Dios no nos ha dejado. Dios aún nos tiene en su misericordia y Él quiere que seamos una persona mejor, y que si estas cosas que a veces nos llegan a pasar es para que nosotros nos fortalezcamos más, y si llevamos fruto, todavía demos más fruto. Pero ¿qué pueden ser esos frutos? Uno de nuestros hermanos hablaba de todas estas virtudes que podemos obtener de nuestro Dios. Quizás no la podemos obtener todas, pero tenemos esas virtudes como es la paciencia, la paz, la perseverancia. Muchas de estas cosas, o el servicio a Dios, como la limpieza en la casa de oración, como hablarle de la palabra de Dios a las personas, son virtudes que vamos desarrollando. Entonces son frutos que podemos considerar que para que lo hagamos mejor, tenemos que dejarnos que Dios nos limpie, para que llevemos más fruto. Y sigue diciendo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así vosotros, si no estuviereis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que está en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque sin mí nada podéis hacer. Así que, mis hermanos, nosotros, después de estar sin nada, después de ser extranjeros, después de estar alejados de esas bendiciones, de esas promesas de el Dios Todopoderoso, gracias a su misericordia y porque tuvo compasión de nosotros, nos sacó de ese lugar y nos trajo a esta casa, que es la casa del alfarero, y donde estamos plantados en esa vid verdadera que es Cristo, y que día con día el Señor nos va limpiando más y más. Así que, mis hermanos, entonces sintámonos con ese privilegio de poder ser participantes de todas las cosas, de todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel, porque ya somos parte de Él. Así que no solamente fue para la casa de Israel esto que le revelaba Dios al profeta Jeremías, sino ahora también para nosotros. Así que entonces vamos a finalizar con un pasaje que se encuentra en Apocalipsis. Todos los que hoy sufren, todos los que hoy lloran, porque quizás somos rechazados del mundo, de las personas que no quieren aceptar aún todavía a Dios, de los que han recibido golpes por predicar la palabra de Dios, por hablar de su Hijo Jesucristo. Un día, esas lágrimas que ustedes han derramado, Dios mismo las va a secar con su mano. Vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar con estos pasajes, así que no sientan pesado, no sientan una carga ser
aquel que el Señor le dijo, ve y predica el Evangelio por todo el mundo, sino más bien ser bienaventurados esos pies que llevan este mensaje. Y dice el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, del verso 3 y 4. Voy a darle lectura y ustedes me pueden seguir, los que están presentes lo pueden hacer en voz alta y en sus casitas también. Dice el verso 3 del capítulo 21 de Apocalipsis: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo, Dios, será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no estará más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Amén. Qué alegría poder llegar a ese momento, mis hermanos, pero ya lo decíamos, todo esto tiene un sacrificio, y el sacrificio es de que permanezcamos firmes. Ya escuchábamos el mensaje de la templanza, no nos vayamos de lado, rectos, y vamos a alcanzar esas promesas de nuestro Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.